El Edicto de Milán. Hola a todos, amigos de la historia. Hoy nos situamos en un punto de inflexión absoluto, un momento que marca el antes y el después en la fisonomía de Occidente. El año 313 después de Cristo. Vamos a descubrir qué ocurrió realmente en Milán cuando dos hombres, Constantino I y Licinio, decidieron que el Imperio Romano ya no podía seguir luchando contra la fe de los cristianos. En este vídeo exploraremos cómo el cristianismo salió definitivamente de la clandestinidad para convertirse en una fuerza pública y legal, y cómo la devolución de los bienes confiscados puso la primera piedra de la inmensa riqueza e influencia que la Iglesia tendría durante toda la Edad Media. Entenderemos que este no fue solo un gesto de piedad religiosa, sino una decisión política de una audacia sin precedentes. Tras siglos de persecuciones sangrientas, donde confesar el nombre de Cristo era una sentencia de muerte, bajo el cargo de odio al género humano, el Estado romano dio un giro de 180 grados. El Edicto de Milán no solo otorgó tolerancia, sino que reconoció por primera vez la libertad de conciencia. Un concepto revolucionario que permitiría que el contenedor de la cultura romana se fusionara con la mística cristiana para salvar a la civilización. Para comprender la magnitud de este cambio, debemos recordar el ambiente de terror que se vivía apenas unos años antes. Bajo el reinado de Diocleciano y Galerio, el imperio había lanzado la Gran Persecución, un intento sistemático de borrar al cristianismo del mapa, mediante la destrucción de iglesias, la quema de libros sagrados y la ejecución masiva de clérigos. Sin embargo, la fe no se extinguió. Al contrario, la resistencia de los mártires socavó la autoridad moral del paganismo tradicional. En el año 311, un Galerio moribundo ya había tenido que promulgar un primer edicto de tolerancia al reconocer el fracaso de la represión. Pero fue la victoria de Constantino en la batalla del puente Milvio en 312 lo que aceleró definitivamente el proceso de cambio. Constantino entró en Roma como un libertador, llevando el símbolo del crismón en sus estandartes. Aunque todavía no era un cristiano bautizado, lo sería solo en su lecho de muerte, comprendió que el cristianismo era la única fuerza capaz de dar una nueva cohesión ideológica a un imperio agotado. Por eso, en febrero del 313 se reunió en Milán con su colega de Oriente, Licinio, para diseñar una nueva política religiosa que garantizara la paz de los dioses y la tranquilidad del Estado. Este encuentro fue una cumbre diplomática de alto nivel. Los dos emperadores acordaron que la persecución no solo era cruel, sino ineficaz para la unidad del mundo romano. Aunque el pacto se conoce como Edicto de Milán, técnicamente se trató de una serie de instrucciones y acuerdos que Licinio publicaría más tarde en Nicomedia. Lo verdaderamente importante es que por primera vez en la historia, la máxima autoridad del mundo antiguo decidió que el poder político no debía imponer una sola fe, abriendo la puerta a un pluralismo que, aunque duraría poco antes de la llegada del cristianismo oficial, cambió para siempre la mentalidad europea. Lo que hace que el documento del 313 sea verdaderamente excepcional es su lenguaje. No se limita a decir que los cristianos pueden dejar de esconderse. Establece un principio de libertad total y absoluta. El texto declara explícitamente: hemos decidido otorgar a los cristianos y a todos los demás la libertad de practicar la religión que prefieran.
Es fascinante notar que Constantino y Licinio no buscaron solo el favor del dios cristiano, sino que hablaron de una divinidad que reside en el cielo, en términos generales, para que fuera propicia a todos los súbditos del dominio romano. Este enfoque representa el paso definitivo del paganismo de Estado a un modelo de tolerancia universal. Por primera vez, una religión extraña a los ritos oficiales de Roma no necesitaba un permiso especial del Senado para existir. Su derecho a existir emanaba de la propia libertad del individuo para elegir a qué dios adorar. Fue un golpe mortal a la vieja religión oficial, que se basaba en la obligación de todos los ciudadanos de participar en los sacrificios para mantener la paz de Aurum. Además, el edicto subrayaba que esta libertad se otorgaba para que el imperio disfrutara de una paz profunda y una tranquilidad absoluta. Constantino, como un maestro de la transmutación del prestigio, utilizó el lenguaje de la administración romana para sacralizar el nuevo orden. Al permitir que cada uno adorara al dios que hubiera escogido, el emperador se presentaba como el mediador que garantizaba la armonía universal, uniendo el cetro imperial con la protección de todas las almas del imperio. Pero la libertad de culto hubiera sido una palabra vacía si no hubiera ido acompañada de medidas materiales concretas. El Edicto de Milán ordenó la devolución inmediata y gratuita de todos los lugares de culto y propiedades que habían sido arrebatados a los cristianos durante las persecuciones. Esto incluía no solo las iglesias y cementerios que pertenecían a la comunidad como corporación, sino también las tierras y edificios que habían pasado a manos del fisco o de particulares. Esta medida fue un terremoto económico y legal. El Estado romano reconoció, de hecho, que la Iglesia era una institución jurídica con capacidad para poseer bienes propios. Las instrucciones enviadas a los gobernadores provinciales, como las que Licinio mandó a Bitinia y Palestina, eran muy precisas. Los actuales poseedores de esos bienes debían devolverlos sin demora y sin exigir pago alguno, aunque podían solicitar una indemnización al emperador por su pérdida. Con este acto, Constantino no solo reparó una injusticia, sino que financió indirectamente el ascenso social del clero. La devolución de bienes permitió que el cristianismo pasara de las casas privadas y las catacumbas a los grandes espacios públicos. Comenzó entonces una fiebre constructiva financiada en gran parte por el Estado y por las donaciones de la aristocracia, que ahora podía mostrar su fe sin miedo a la confiscación. El patrimonio eclesiástico empezó a crecer exponencialmente, convirtiéndose en el germen de las inmensas propiedades territoriales que la Iglesia manejaría durante el medievo, asegurando que la estructura administrativa de Roma sobreviviera dentro del contenedor de la fe cristiana. A pesar de su fama, los historiadores modernos han puesto en duda que el Edicto de Milán fuera un edicto en el sentido jurídico estricto. Las fuentes que nos han llegado principalmente a través de autores cristianos como Lactancio y Eusebio de Cesarea, son en realidad copias de rescriptos o cartas imperiales que Licinio envió a los gobernadores de Oriente tras su reunión con Constantino. No se ha conservado un pergamino oficial único firmado en Milán que lleve ese título. Sin embargo, esta matización técnica no quita ni un ápice de importancia al acontecimiento. Lo que ocurrió en el 313 fue un acuerdo de unanimidad política entre los dos señores del mundo romano,
para cambiar radicalmente el rumbo de la historia religiosa. Ya fuera a través de un edicto formal o de una serie de leyes y cartas coordinadas, el resultado fue el mismo: la apertura de una era nueva, donde el Estado ponía su poder al servicio de la Iglesia y viceversa. Este debate nos recuerda que la historia no es solo una lista de decretos, sino un proceso de comunicación inmediata y transformación social. Aunque el documento original fuera una serie de cartas administrativas, su significado fue percibido por los contemporáneos como un milagro y una liberación definitiva. Fue el fin de la clandestinidad y el inicio de una institucionalización que llevaría a la Iglesia a imitar la propia estructura administrativa del imperio, preparándola para liderar a Europa cuando las legiones ya no pudieran hacerlo. El gran legado del Edicto de Milán fue permitir que el cristianismo se convirtiera en el gran contenedor de la civilización clásica. Al sacar a la fe de las sombras, Constantino permitió que la ley romana, la filosofía griega y la administración técnica no murieran con las invasiones bárbaras, sino que se refugiaran en la Iglesia. La mística de la soberanía, que antes se centraba en el emperador como un dios, empezó a transmutarse en la figura del emperador como el obispo de los de fuera y el garante de la unidad de la fe. Gracias a este documento, el cristianismo dejó de ser una secta marginal para integrarse en el tejido mismo del Estado. Se sentaron las bases del cesaropapismo, un sistema donde el trono y el altar caminarían juntos durante 1000 años. La libertad de culto del 313 fue el primer paso hacia una sociedad donde la religión no era solo una creencia privada, sino la base de la vida pública, el arte, la economía y la ley. Cuando miremos hacia atrás, desde las catedrales góticas o los reinos visigodos de Hispania, debemos recordar que todo empezó en aquel febrero de 313, en Milán. Allí se firmó el acta de nacimiento de la Europa medieval, un mundo donde el poder absoluto se rodeaba de la púrpura sagrada y donde el oro del imperio se convirtió en el tesoro de los santos, asegurando que la luz de Roma nunca se apagara del todo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la Edad Media. Hasta el próximo vídeo.